¿Qué tal a todos? Continuamos con este jueves eucarístico y sacerdotal, donde sabemos que pues Dios nos va llamando siempre a estar con Él. Y vamos a continuar con ese tema que hemos comenzado ya en días pasados, acerca de la iconografía cristiana. ¿Qué significado tiene esos símbolos, animales, palabras o signos que aparecen en algunos santos y qué tiene que ver con ellos? Ya la vez pasada hablamos acerca de las abejas. Vamos a continuar con las águilas o el signo del águila. El águila puede considerarse un símbolo de la resurrección. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el águila con la resurrección? Pues cuenta un poco la historia que las águilas cada cierto tiempo se renuevan constantemente. Incluso llega a decir la historia que cuando llegan a cumplir cierto tiempo, se suben a lo más alto de una montaña y llegando a lo más alto de ahí, contra una roca se golpean hasta que se llegan a tumbar su pico para que les vuelva a salir otro, y después también empiezan a arrancarse sus plumas para que vuelvan a salir de nuevo plumaje, y también sus garras se las tumban para que vuelvan a salirles con más fuerza y poder continuar atrapando sus presas. Por esa historia o por esa leyenda acerca de las águilas, por eso en la iconografía cristiana el águila tiene el símbolo, el significado de la resurrección, de esa transformación. Por eso, de hecho, en el Salmo 102 dice: renuévame, Señor, cual el águila se renueva. Es decir, vivir en esa experiencia nueva o en esa vida nueva. Precisamente también el águila representa la vida espiritual iniciada en el bautismo, es decir, la vida eterna. Por eso también está representado, no sé si ustedes han visto en algunas iglesias, que en la pila bautismal también hay un águila, ¿no? En alguna parte de la pila bautismal, o en la parte de arriba también. De hecho, en algunas pinturas de la Última Cena también vemos que está Jesús en el cenáculo con sus apóstoles, y en la parte de atrás hay unos ventanales como arcos, y en el cielo se ven unas águilas, precisamente como para recordar que ese mismo Jesús que está en este momento cenando con sus discípulos es el que va a resucitar, ¿no? Y por eso también le colocan esas águilas en el cielo, ¿no? Ya como prefigurando o adelantándose al momento de la resurrección. También el águila se refiere a la vida espiritual de comunión con Dios y de esa profundización en la fe. Por eso, uno de los evangelistas que mayor profundidad tienen en sus escritos es San Juan Evangelista, por lo cual también a él se le coloca al lado, donde lo representan, un águila. Recordemos que en el libro del Apocalipsis, cuando hace referencia a la presentación de los 4 seres que están cerca del Cordero, vemos que lo representan al león, ¿no? Representan al toro o buey, según algunas tradiciones, el ángel y el águila. Cada uno de ellos, pues algunos biblistas lo han identificado con los evangelistas. Vemos que el león pues lo reflejan o lo identifican con San Mateo, el buey o el toro lo representan a San Lucas, y el ángel representado también por Marcos. Y también el águila representa a San Juan. Por eso vemos que también el águila representa esa profundidad
en la experiencia de fe y también de alabanza y de adoración a Dios. Por eso vemos que San Juan en sus escritos, tanto en el Evangelio como en el Apocalipsis y en sus cartas, utiliza esa manera de alabanza, de adoración a Dios, sobre todo en el libro del Apocalipsis, de ese ser, ¿no?, sentado en el trono, que todos los 4 seres, los 12 apóstoles, digamos, que aparecen junto con las 12 tribus de Israel y el Cordero y el Hijo del Hombre, ¿no? Con todas las imágenes que utiliza en el Apocalipsis, están en adoración y alabanza a Dios. Por eso también en algunas iglesias los ambones, que son los lugares donde se coloca la palabra de Dios, tienen esa forma de un águila, ¿no? O sea, las alas del águila es como la base donde se coloca el leccionario o el evangeliario según el momento de la lectura, y desde ahí se proclama la palabra de Dios y el salmo, que sobre todo es una alabanza a Dios. También en otros lugares donde vemos representada el águila es donde hay coros, ¿no? Sobre todo en las grandes catedrales, que es donde aparecen los grandes coros y donde están, hacen oración los cabildos, ¿no? Y también los canónigos. En esos momentos también en el centro se coloca un ambón en forma de águila, donde se coloca el libro de las oraciones y de los cantos, ya que también el águila pues representa esa experiencia de alabanza a Dios. De ahí que cuando lleguemos y veamos esa imagen del águila, sepamos que tiene ese significado. Si lo vemos en una pila bautismal, es significado del inicio de la vida espiritual. Si lo vemos representado en la cúpula, donde normalmente representan a los evangelistas, pues sabemos que es San Juan, que tiene mayor profundidad en sus escritos, ya que también significa profundidad y también esa sabiduría que viene de Dios. Y cuando lo veamos en los coros, pues representa eso, la alabanza y la adoración que se tiene a Dios. De hecho, en algunos lugares ustedes lo van a ver, que también ponen águilas en los cáliz, en los custodias y también en las bases de los misales romanos que se utilizan en las celebraciones. Entonces, sobre todo también en el momento, en los altares, también algunos lo colocan como el águila con sus alas extendidas, que forman lo que es la mesa del altar, y también pues hace referencia al misterio que se está celebrando, que es muerte y resurrección de Cristo como resucitado, ¿no? Entonces, cuando veamos esa águila representada así, pues es para llevarnos a la profundidad de la vida espiritual. Otro elemento que aparece también, continuando un poco con las aves, está la alondra. No sé si ustedes conozcan lo que es esta ave, que sobre todo es uno de los que tiene 2 características, ¿no? Y que son reconocidos por estas 2 formas. Una, porque vuela muy alto y sobre todo va cantando cuando se va elevando hacia el cielo. Y por eso también lo vemos representado como el símbolo de la humildad del sacerdote. Por eso en algunas casullas está dibujada la alondra, ¿no? Precisamente como el signo de esa persona que se ofrece o que ofrece a Dios su misma vida, como ese canto que ofrece este pajarillo, que es muy sencillo, no tiene grandes plumajes ni grandes colores, ni tampoco su canto es así muy
reconocido, pero sí es fuerte y también es un animal pequeño, por eso simboliza la humildad del sacerdote. De ahí que también en algunas ocasiones, y todavía lo siguen haciendo, en algunos cáliz también aparece la alondra, también en algunas albas, o incluso algunos obispos, cuando son nombrados obispos, ustedes saben, bueno, ordenados obispos, también ellos hacen como un escudo que representa lo que va a ser su ministerio, y algunos han representado en ese escudo a la alondra, ¿no? Precisamente como para definir que su ministerio va a ser vivido desde la humildad. Entonces, cada vez que veamos a este pajarillo dibujado en algunas obras o en algunos objetos sagrados, recordemos que hace referencia a la humildad del sacerdote. Finalmente, también aparece otro elemento importante, que es la araña. Y uno dirá, ¿cómo un animal así como tan ponzoñoso, para algunos como no muy agradable, también puede tener un significado? Pues sí, de hecho parecía curioso, pero representa la avaricia, ¿no? ¿Y por qué representa la avaricia? Porque precisamente dice que así como la araña sustrae la sangre de sus víctimas cuando las atrapa en su telaraña, así también el avaro sustrae todo, dejando al pobre más pobre, ¿no? Por eso la avaricia está representada con la araña. Por eso en algunos, cuando se representa el pecado de la avaricia, ponen algunas arañas, ¿no? Así cerca, o incluso la expresión de la persona con sus manos como si fueran las patas, ¿no?, de la araña, agarrando las monedas o así, ¿no? Entonces, por eso también representa la avaricia. Otro de los significados que tiene la araña representa también al demonio. ¿Por qué lo representa al demonio? Porque así como la araña va formando la telaraña, y no sé si ustedes lo han visto, cuando se moja la telaraña o cuando le da la luz, es muy brillante, ¿no? Y es una forma de atraer a sus víctimas. Ya cuando están cerca de ahí y al poner sus patas sobre la telaraña, ya se quedan pegados, y es cuando llega la araña a terminar de envolverlos, ¿no? Entonces dicen que precisamente representa también al demonio, porque el demonio siempre nos va a atraer con algo vistoso, brillante, algo que sea atractivo, y ya cuando lleguemos ahí nos va a terminar de atrapar, ¿no? Entonces por eso también representa al demonio. Otra de las cosas también que llama la atención es que lo representan con la maldad, es decir, al pecado, ¿no? La araña también representa el pecado o la maldad en el hombre. ¿Por qué? Porque aparentemente vemos que es algo que se va acercando y se va entretejiendo poco a poco hasta llegar a formar, pues, lo que es el pecado, ¿no? El pecado se manifiesta con algo pequeño, ¿no? Empieza con algo pequeño, conforme se va entretejiendo con otro, hasta formar, pues, ya lo que es la maldad en la persona. Por eso también la araña representa al pecado. Otra de las cosas que también representa en sí es al malvado, ¿no? ¿Y por qué decimos que representa al malvado? Recordemos que en los Salmos, cuando se refiere al inicuo, al malvado, Dios diciendo que así como el inicuo, el malvado, aparentemente tienen mucha fuerza, son frágiles como la telaraña. Por eso aquí recordaba que esa canción que nos enseñaron de niños, pues aquí se rompe, ¿no? O no coincide, que decíamos que una telaraña sostiene a un elefante y dos elefantes y tres elefantes, pues no.
O sea, una telaraña se rompe, es frágil. Por lo cual, así también los malvados o el pecado, cuando aparentemente va teniendo mucha fuerza, ante Dios es frágil y desaparece. Por eso es importante que cuando veamos a una araña representada en algún cuadro o una imagen, hagamos precisamente conciencia de que se refiere al mal, se refiere al demonio, se refiere al pecado y se refiere a la fragilidad, ¿no?, del pecado y de la maldad, que aunque aparentemente tenga mucha fuerza en nosotros, ante Dios se desvanece como una telaraña. Que podamos pues tener en cuenta estos significados y ya iremos continuando con diferentes símbolos y signos que nos ayudarán a entender por qué aparecen en las distintas imágenes y representaciones cristianas. Que el Señor les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.